Dijo el historiador Menéndez Pelayo que el mudéjar es el único arte peculiarmente español del que podemos envanecernos. La UNESCO le dio la razón y lo elevó a la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Pero el arte mudéjar es mucho más que bellas torres, catedrales o artesonados. Encierra la forma de vivir, de pensar y de ser de un pueblo que tuvo que vivir varios siglos en un territorio que ya no le pertenecía. Hoy visitamos Tarazona para conocer su legado artístico, pero también la importancia de la cultura mudéjar en Aragón. Bienvenidos. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, vamos a retomar la clase donde la dejamos ayer. ¿Recordáis que estuvimos hablando de la Reconquista? ¿Quién me puede decir algo de este periodo histórico? Fue un periodo en el que los reinos cristianos fueron conquistando a los musulmanes las tierras en las que vivían. Muy bien. Los reyes cristianos de la Corona de Aragón fueron ocupando numerosas localidades. Este proceso es paralelo al resto de la península ibérica y duró, fijaos, casi 770 años. ¿Y qué creéis que ocurrió? Pues que los reyes y sus ejércitos fueron expulsándolos a todos poco a poco. Sí, pero bueno, la verdad es que numerosos pobladores musulmanes se siguieron quedando en tierras cristianas. Se les respetaron sus costumbres, sus modos de vida, su religión, siguieron practicando el Islam. De hecho, al acabar la Edad Media, casi el 11% de la población de la Corona de Aragón era de origen musulmán. ¿Y cómo se llamaban esos musulmanes que quedaron en tierras cristianas? ¿No? Mudéjares, ¿eh? Se llamaban mudéjares. ¿Y a qué os suena la palabra mudéjar? ¿Al arte mudéjar? Muy bien, al arte mudéjar. ¿Quiénes de vosotros habéis estado en Teruel? Bueno, es una ciudad preciosa. Y cuando habéis estado en Teruel, ¿qué edificio, qué monumento, qué os ha sorprendido? Las torres que tiene. Genial, ¿eh? Las torres de Teruel son torres mudéjares, no solo las de Teruel, también las de Daroca, Zaragoza. También construyeron conventos, monasterios. Es la huella de un pueblo que ha perdurado hasta nuestros días. Esta es la iglesia de Santa María Magdalena, uno de los muchos rincones con carácter mudéjar de Tarazona. Hoy la máquina del tiempo nos ha traído hasta aquí y hasta el siglo XIII. Os sitúo. Son los años en los que Jaime I está conquistando el Mediterráneo y es en este periodo cuando surge el mudéjarismo. Es decir, cuando empezamos a encontrar comunidades musulmanas que conviven en los territorios que ya forman parte de la Reconquista aragonesa. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de convivencia? Valorad vosotros mismos. Los mudéjares mantuvieron vivo el espíritu del Islam, sus costumbres y su cultura. Eso sí, estaban recluidos en sus barrios, pagaban unos impuestos específicos y no podían entremezclarse con los cristianos. Vamos, una convivencia muy al estilo medieval, ya sabéis. Y eso que por estos años del siglo XIII todavía ni se imaginaban que en 1499 comenzarían en Granada sus conversiones forzosas al cristianismo. Pero eso lo veremos más adelante. La convivencia en el territorio también se manifestó en el arte, y de esa fusión de los elementos cristianos con los islámicos tenemos muchos ejemplos en Aragón, además de esta iglesia de Santa María Magdalena de Tarazona. La Aljafería y la iglesia de San Pablo en Zaragoza, Teruel en su conjunto, Calatayud.
El arte mudéjar turiasonense es especialmente singular no solamente por el gran número de población mudéjar y antes islámica que habitaron en la Tarazona y la comarca, sino también por el periodo de esplendor que se disfruta en Tarazona y que se materializa entre 1490 y 1565, época en la que todavía se está trabajando bajo la estética mudéjar, con los materiales propios de la tradición islámica como son el ladrillo y el yeso, pero ya bajo unos planteamientos renacentistas. En ese momento se reforman gran parte de los monumentos de Tarazona que van a plasmar tanto esa estética como esos materiales. El barrio mudéjar estaría situado en la Morería, que ocupa la actual calle de San Juan. El plano de Tarazona aún conserva el trazado de calles estrechas con muchos quiebros, incluso callejones sin salida o adarves, y también podemos disfrutar en el barrio del Cinto, que ocuparía la antigua Medina islámica, de puertas con doble rosca o incluso casas con los aleros o voladizos construidos con ladrillo y con la técnica de la aproximación de hiladas. El conjunto urbano mudéjar de Tarazona es de excepcional interés y en él destacan monumentos como la Catedral de Santa María de la Huerta, la iglesia de Santa María Magdalena, ubicada donde estaría la antigua mezquita árabe, el convento de San Francisco o el convento de la Concepción de Nuestra Señora o la iglesia de San Miguel Arcángel, y plazas como la Plaza de la Magdalena donde estamos, donde estaría situado el zoco de la Medina islámica de Tarazona. Como hemos dicho, el nombre de mudéjares se aplica a los musulmanes que vivieron bajo el dominio cristiano desde la Reconquista. De hecho, la traducción literal del árabe, mudachan, vendría a significar algo así como sometido. Y es que los mudéjares estaban sometidos al pago de una serie de impuestos si querían permanecer en el territorio reconquistado por los cristianos. A cambio, eran personas libres que podían conservar oficialmente su religión y su organización interna. Seguramente os estaréis preguntando si la comunidad mudéjar era o no muy numerosa. Fijaos, el primer censo que concreta la presencia mudéjar en Aragón no llegó hasta el año 1495 y se realizó aquí, en las Cortes de Tarazona. Entonces había 5.674 hogares mudéjares, es decir, más de 25.000 personas. El censo que se realizó un siglo después hablaba de una presencia muy superior, de alrededor de 70.000. O lo que es lo mismo, 1 de cada 5 personas censadas en Aragón eran mudéjares por aquel entonces. ¡Fátima! ¡Fátima! Aquí estoy, encuclillada, arrancando las malas hierbas. Menos mal que te encuentro, si no es por tu vecina no doy contigo. Pero quita de ahí, ¿qué me vas a gabañar la simiente? Ven por este lado. ¿Y tu marido, qué hace que no está aquí laborando? Que hoy tocaba en las azofras y se ha ido todo el día al campo del amo, que no es cuestión de hacerlo enfadar. ¿Pero otra vez? ¿Pero no estuvo trabajando en las tierras hace un par de semanas? Pero aquella vez fue para podar las vides y esta para escardar los campos. Y a obedecer, ¿qué otra no nos queda? Ay, si no es por una cosa, es por la otra. Primero la siembra, después la escarda, más tarde la siega. Y si no, las yuguerías, que estamos todo el día a la intemperie, bajo el sol, y todo por un mísero jornal y un plato de comida. Que nos hacen de menos, Fátima. ¿Qué digo yo? Que no somos animales para enyugarnos de esta forma. Animales no, pero cristianos tampoco. Bien que nos hacen servirles, pero a sus vasallos cristianos, a esos no les ponen tantas cargas. Pero como ellos pagan en moneda, ahora que ya saben ellos ya, quienes trabajamos bien la tierra y sabemos sacarle todo el provecho. Ay, Fátima, y no solo a la tierra, que nuestras manos son hábiles para muchos oficios. Pero bueno, ¿y tú no tenías tanta prisa? ¿No podías haber esperado a que volviera a casa? Quehaceres urgentes. Necesito unas brindas y unos tallos para unos remedios. Nada, unas hojas de higuera y otras pocas de cogombro. Pues cogombro no ha de faltar en el huerto, pero las higueras y los frutales los arrancamos este invierno. ¿Y eso por qué? Por necesidad, Axa, por la partición de los frutales.
¿No ves que al amo no le gustan ni las frutas, ni los ajos, ni las fabas, ni los garbanzos? A él lo que le interesa es 1/3 de la cosecha de trigo. Así que se nos va 1/3 para la renta y con el resto casi no llegamos en casa. Bueno, ¿y qué vas a plantar ahora? Pues trigo, y mijo, y avena, que estas tierras son muy fértiles y así nos llegará algo más para casa. Bueno, chica, 1/3 es algo fijo. Y si el tiempo es muy seco o las lluvias excesivas, abundancia y escasez compartida. ¡Ay, no seas ingenua, Axa! ¿No ves que al amo le gusta tener todo bien cerrado antes de la cosecha? ¿Y cómo es eso? Pues que manda a su representante y algunos de los nuestros escogidos entre los de la aljama, y ellos al tanteo estiman la renta en especie antes de la cosecha. Ya veo. Así él no pierde nunca. Para eso tenemos nosotros el huerto, que sobre ese no manda nadie. Pero bueno, ¿a qué iba tanta premura? ¿Vamos a coger tus hierbas? Venga, andando. Y por el camino te cuento lo que necesito. Te cuento. Tira. A finales del siglo XV en Aragón vivían 23.000 mudéjares, es decir, la 10ª parte de la población del reino. Se distribuían por la Hoya de Huesca, la Cuenca del Cinca, del Jalón, del Jiloca y la comarca del Moncayo. Fundamentalmente eran pequeñas comunidades rurales que se dedicaban a la explotación agraria. Su papel era tan virtual que Aragón, después de la expulsión de los moriscos, necesitó 2 centurias para superar la crisis. También eran pequeños artesanos dedicados a la fabricación de bienes de equipo, fundamentalmente del hierro, de la madera y del barro. Ceramistas, herreros, carpinteros. Destacan unos artesanos muy especializados que viven en Daroca, en Calatayud o en Tarazona. Se dedican a la industria de la guerra, es decir, fabrican armas que son muy valoradas por las grandes potencias europeas de la época. Y como no, también son excelsos maestros de obras, como Farax de Galí, que diseñó el Salón Dorado de la Aljafería de Zaragoza. Así que has visitado a doña Leonor en su casa. A la misma. Y ella fue quien me mandó recado a través de sirvienta. ¿Y qué quería de ti si tú eres partera mora? Pues nada que no sea propia de mujer. Un poco de seguranza para menguar los miedos del parto. ¿Y qué has hecho? ¿Le has preparado algún remedio para los nervios? Lo que aprendí de mi abuela y de mi madre, un trapillo con cilantro, un talismán escrito y una cintilla para atarlo todo a la pierna izquierda. Y una vez cumplido, pues tirárselo luego. Ándate con cuidado, no vayan a enterarse de que usas talismanes con invocaciones al profeta. Doña Leonor es mujer para una partera cristiana, no para ti. Mira, de mi madre aprendí a copiar los versos y su valor curativo. Y de mi abuela, curar enfermedades y el saber del herbolario. Que no dudo de tu destreza, Axa, pero si tus artes curativas son reconocidas por todos en la aljama, pero cuídate de las cristianas, porque si algo sale mal, vas a ser tú la primera. Prudencia y discreción es la primera de las artes, Fátima. Solo voy donde se me llama y no aplico nada que no haya probado mujer mora. Piensa en tu marido y en tus hijos. Pues otra cosa no hago. Que 7 hijos son muchos partos para no saber lo que llevo entre manos. Ándate con cuidado, que además ahora que tu marido es tan morino en las procesiones y sale con el Corpus Christi, deberías ser más cautelosa. Y bien que guardamos las formas. En las procesiones se comporta con el máximo respeto a la liturgia de los cristianos. Y el mismo que le guardan ellos cuando comen luego todos juntos después de la procesión. ¿Y si la procesión es en viernes? Pues esos días no trabaja. Y a cambio trabaja otras jornadas. Y también todas las fiestas cristianas, las Pascuas, los domingos, los días de Santa María. Pues bienvenido sea, que el sueldo del cabildo ha de ser un buen pellizco. Mujer, no es mucho, pero también con los ministerios del concejo acompañan los pregoneros. Y entre los nacimientos, las coronaciones, las bodas reales, pues vamos tirando. Que no es poca cosa. Oye, ¿y el cogombró para qué lo necesitas? Eso es para otra faceta, para conocer el estado de una virgen. Pero mujer, si eso se sabe con el tacto. Sí, pero mira, la madre no está segura y no quiere dar escándalo porque están en trámites de matrimonio. Pero el otro día hurtó una mirada a otro mozo al salir de los baños y algo entrevió. Vamos, que la mujer está recelosa de que ese otro mozo esté enamorado de su hija. Eso parece. Y como no está segura de que su hija haya yacido ya con ese otro mozo, pues con la excusa de analizar la sangre propia de mujer, le acercaré un poco de cogombro a las narices. ¿Y para qué ha de servir eso? Pues como decía mi abuela, si le entran ganas de orinar, es que ya no es una niña. ¿Pero qué cosas dices, Axa? No te rías, venga. Oye, y vamos para casa que aún tengo que hacer la comida y acercarme a casa de doña Leonor. Así que lo del cogombro. En Aragón convivieron judíos, mudéjares y cristianos. Bajo el mismo cielo se erigieron iglesias, mezquitas y sinagogas.
Nuestros fueros otorgan los mismos derechos y libertades a los súbditos cristianos y a los vasallos musulmanes y judíos. Tal es así que tanto las aljamas musulmanas como las hebreas tienen una alta cota de autonomía de gobierno y una casi total independencia en el derecho de familia y sucesiones. La convivencia no siempre fue fácil, pero estas fricciones fundamentalmente coincidieron con los periodos de contracción económica, de tal manera que las tensiones no fueron religiosas, sino fundamentalmente sociales y vecinales. Con la expulsión de los judíos y de los moriscos, Aragón perdió la fortaleza del mestizaje, puesto que nuestra tierra jamás se preguntó a una persona de dónde venía, sino si era capaz de creer en una empresa común que se llamaba Aragón. Oye, ¿te has dado cuenta que casi siempre la historia se escribe a golpe de conquistas? Pero no me refiero solo a conquistas de terreno, sino me refiero a conquistas intelectuales, sociales, científicas. Ya. ¿Y? A ver, piensa un poco. En el Aragón de hoy en día, por ejemplo, antes estuvieron los romanos, y luego estuvieron los visigodos, y más tarde estuvieron los árabes, y después los cristianos. Bueno, y antes de los romanos estuvieron los pueblos prehistóricos, que también pasaron por aquí. Ya, sí, pero es que no sé a dónde quieres llegar a parar. A ver, estos libros que estamos estudiando, ¿quién los ha escrito? Pues a ver, pues escritores, historiadores, profesores, ¿quién los va a escribir? Ay, chico, no te entiendo, Pues que quien los escribió tuvo que tener en cuenta a otros historiadores, otras investigaciones, otros escritores, ¿no? Ah, sí, supongo. Vale, y estos escritores, historiadores y profesores a su vez tuvieron que tener en cuenta a otros y estos a otros y así sucesivamente. Vamos, lo que es un claro ejemplo de colaboración, ¿no? Mira, o acabas ya o mañana me voy a acordar de ti en el examen, ¿eh? ¿Puedes ir al grano, por favor? Ojo a esta frase. La historia es la memoria de la humanidad en la que estamos todos y cabemos todos. Vaya. Lo que quiero decir es que los musulmanes tuvieron que aprender de los visigodos y de los romanos, y que más tarde los cristianos tuvieron que aprender de los musulmanes, vamos, que todos aprendieron de todos. Ya, pero unas veces por interés y otras veces a la fuerza. Vale, sí, eso es cierto. Pero mira el arte mudéjar aragonés, patrimonio de la humanidad. Musulmanes que convivieron en paz en territorio cristiano, con culturas distintas, con credos diferentes, pero aún así fueron capaces de entenderse para plasmar sus ideas y emociones a través del arte. ¿No es increíble? Pero te recuerdo que al final los expulsaron. Sí, ya. Pero después de la reconquista de Huesca, hasta que los expulsaron los reyes católicos, mudéjares y cristianos convivieron unos cuantos siglos. Conclusión. Los periodos más fructíferos de la historia se describen cuando hay entendimiento y tolerancia. ¡Wow! Andy, ¿dónde has dejado las gafas? Hoy estás de que no, ¿eh? Es importante tener en cuenta que la Catedral de Tarazona cuenta con más estilos artísticos aparte del mudéjar. Tal vez el más reconocido sea el renacentista, lo cual le confiere el sobrenombre de la Capilla Sixtina del Renacimiento español. Además, su construcción se inició en el siglo XIII, por lo cual gran parte de su fábrica es de estilo gótico. Los grandes daños ocasionados durante la Guerra de los Dos Pedros, con la ocupación de la ciudad de Tarazona por Pedro I de Castilla, hicieron que el entonces obispo Pedro Pérez Calvillo tuviera que iniciar una gran reconstrucción del edificio a partir de 1369. Desde finales del siglo XV y hasta finales del siglo XVI, el edificio gótico se reviste de importantes construcciones mudéjares, que sobre todo transforman su apariencia exterior. La torre, la galería sobre la nave central del templo, el claustro con su importante conjunto de celosías mudéjares y el cimborrio en el que nos encontramos, realizado por Juan Lucas Botero el Viejo, mismo artífice de los cimborrios de las catedrales de Zaragoza y de Teruel. Los mudéjares fueron, sobre todo, gente del rey.
pero no en el sentido amable de la expresión, más bien al contrario. Solo tuvieron los derechos que les otorgó el monarca y para nada se les aplicaron los fueros de Aragón. Como les había pasado a los cristianos bajo el dominio islámico, los mudéjares vivieron como siervos tras la reconquista cristiana. Su estatuto estuvo vigente hasta que Aragón aplicó en 1526 el decreto de cristianización dictado por los reyes católicos. Por aquel entonces se les llamó moriscos a quienes no renunciaron a su fe, hasta que en 1614 no quedó ningún mudéjar. Ya sabemos que los mudéjares vivieron como siervos, pero ¿a qué creéis que se dedicaban? Pues fueron sobre todo campesinos y artesanos, pero muchas cosas más. Carpinteros, maestros de obra, expertos yeseros, ya veis, profesiones todas que requerían mucha habilidad. Eso les valió el reconocimiento de los cristianos y unos salarios muy similares a los de estos. Y por supuesto, la satisfacción de ver terminadas por muchos rincones de Tarazona joyas como parte de esta maravillosa catedral. Hamed, ¿has visto a estos muchachos? ¿A quiénes? ¿A quién va a ser? A tu hijo y a mi mozo. Hace por lo menos 3 horas que los mandé a por rejolas. Pero qué impaciente eres, Ali. 1 hora se les va por lo menos en ir y volver a cuchillos y la otra media en cargar los ladrillos en el carro. Todos son distracciones para estos muchachos. Cuando yo era joven me tomaba muy en serio los encargos de mi maestro de obras. La palabra de un alarife es una orden. No resuelles, Ali, que nos conocemos desde críos. ¿Qué estás insinuando? Ni una vez tuvo saña conmigo mi alarife, ni una vez. Qué henchido te veo. ¿Acaso has perdido la memoria? Un maestro de obras otra cosa no, pero la memoria es la base de su oficio. Mira, ¿ves estos meollos? Aquí está mi biblioteca, aquí guardo todo. Las medidas de este claustro, el número de rejolas de este muro, hasta las jornadas trabajadas. Nadie duda de tu buen oficio. Sin tu buen hacer, el obispo Moncada no te habría contratado. Por eso mismo me ensañan estos mozos. Este claustro es un trabajo muy serio. Ya verás cómo vienen enseguida. Y si tan buena memoria tienes, acuérdate de cuando éramos mozos allá en Tórtoles. Nos mandaban a por Algez y a la vuelta con los sacos repletos en el carro nos bañábamos en el Keiler. Para quitarnos los calores, pero ahora no es verano y enseguida anochece. Y estos chicos nos van a retrasar la jornada. Que son buenos chicos, Ali, no te sulfures. Mira, mi hijo Mahoma ya sabe distinguir la calidad del yeso por el grosor del grano. Y además hace los moldes con mucha soltura. En poco será tan habilidoso como yo. Alá te oiga, Hamed. ¿Y tu mozo, Galax? ¿No has visto que bien maneja la maniobra? Pero echar las trazas no es asunto de primerizos. Nadie lo dice, pero fíjate en los fundamentos que echó en la corrala de la viuda esa, doña María. Que yo sepa, el muro no se ha arringado. Vas a tierra, Hamed. Los fundamentos de una obra como esta no son poca cosa. Hacen falta muchas trazas y muchos cálculos. ¿Hoy no vas a dar el brazo a torcer? Me voy a buscar a los chicos y te los traigo para acá. ¿Pero cómo puedes saber dónde se han metido? Porque a diferencia de ti, Ali, yo también fui joven. Anda, venga, date prisa y no me ensañes. Ya me apresuro. Me voy a la calle estrecha. Hoy es día de baño prescrito para las mozas cristianas y seguro que están por allí merodeando. ¡Es lo que nos faltaba! Perder medio día de trabajo y encima arriesgarse a una multa. ¿Pero qué tienen estos chicos en la cabeza? Pero no exageres. ¿Qué van a tener? Frescura y constreñimiento a partes iguales. Venga, venga, date prisa. No, solo nos faltaba que los detenga el Zalmedina por no cumplir las ordenanzas. Ya me apresuro. Pero recuerda que hasta el Zalmedina es hombre. El arte mudéjar ha de definirse desde un punto de vista histórico y cultural como la pervivencia de la tradición islámica andalusí en la España cristiana. Las fechas de la reconquista de cada región marcan pues el cierre del arte islámico y el comienzo del arte mudéjar. En cada zona el arte mudéjar tiene una personalidad propia, dependiendo de sus antecedentes islámicos. En Aragón, el Palacio de la Aljafería de Zaragoza es el foco de inspiración y el taller desde el que se construyen las características formales del mudéjar aragonés, sin olvidar que al sur Teruel constituye siempre una puerta abierta a las novedades, tanto estructurales como decorativas, que proceden de la tradición almohade.
Menuda medicina para tanta pereza. ¿Puede saberse dónde estabas? No te sulfures, Alí. Mira, ya tienes a los mozos descargando las rejolas. Una hora para ir a los baños. ¿Qué has estado haciendo? He ido a encargar unos guantes de piel de ciervo a la botica de Farage. Un albañil tiene las manos rudas. Esas delicadezas son cosas de poetas y de sastres. Yo no soy albañil sino yesaire. ¿Acaso crees que unas manos rudas podrían tallar estas celosías? Bueno, menos habladurías y más manos a la obra. Además, bien sabes lo duro que es este yeso de grano grueso. Especialmente el que usamos para enlucir los muros. Eso es lo que me preocupa, que sea poco moldeable y se nos quiebren las celosías con el labrado. Cada uno a lo suyo. Las solerías déjalas en mis manos. Además, tantas y tan grandes ventanas. Este claustro es una desmesura. Bueno, ya se sabe que al obispo don Guillén le gusta todo anchuroso y esbelto. Tanto que casi podría ser lo del rey católico. Mira qué altura. Más que un claustro, parece una iglesia. Y contigo aquí esto no hay quien lo frene. Y no es fácil esta fábrica. ¿Qué te preocupa, Alí? Mira allí, en el lado meridional. Llevamos varios días y los picapedreros no acaban de asentar la obra. ¿Qué pasa? ¿La roca es más dura de lo normal? No, el hecho es que no deja de manar agua por muchas partes de los cimientos y drenarla pues, es cosa de ingenio. Y además... ¿Y aún más? El obispo Moncada. Hace varios meses que se ausentó de la diócesis y parece no tener mucha premura por volver. Aquí todos son problemas. Confiemos en Alá y recemos. Todo habrá de enderezarse. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? ¿Te acuerdas del alfaquí? ¿Cómo se llamaba? Mohammed el Viejo. No tiras a poner nostálgico ahora. Debe ser cosa de la edad, pero me acuerdo mucho de sus palabras. Y es gracias a tus celosías. Por mis celosías. Así es, sobre todo los días de solana, cuando los rayos del sol tapizan los suelos y las paredes. La luz de Alá embellece lo que toca. Y su presencia, Hamed, en tus diseños. Alá en mis diseños. Pero si son al gusto cristiano. Y por eso nos contratan, por satisfacerles. Lo que pasa es que yo los hago a nuestra manera, como los hemos hecho siempre. Como me enseñó mi padre y como yo le estoy enseñando a mi hijo. Y a tu manera honras a Dios, Hamed. En cada flor está Alá, y a la vez en todas. Y por más que me esfuerce, no logro ver todas con mis ojos. Porque son infinitas, Alí. Y porque con tus manos de artesano me has hecho comprender algo que nos decía siempre el viejo alfaquí. ¿Con mis manos? Que Alá es uno y múltiple a la vez. Y que está en una cosa sola, a la vez en todo. Como los rayos de sol que perforan estos muros. Veo que tú también lo recuerdas. Dejemos por hoy la faena, descansemos un rato y vayamos luego, al atardecer, a la mezquita. El éxito del arte mudéjar aragonés se debe tanto a la fascinación que los cristianos sentían por el arte andalusí, como al pragmatismo de la reutilización de las mezquitas y de los palacios islámicos como catedrales y como palacios cristianos. No obstante, fue posible gracias a la profesionalidad y a la eficacia de los maestros de obras moros, que en Aragón son sobradamente conocidos, tanto las sagas de familias que mantuvieron el Palacio de la Aljafería, los Bellito, los Alabar, los Gali, como grandes personalidades artísticas que firmaron sus obras en señal de reconocimiento social, como los casos de Mahoma Calahorri y Mahoma Rami. Las conversiones forzosas al cristianismo impulsadas por los reyes católicos terminaron con el periodo mudéjar y con sus comunidades. Pero eso no supuso el punto final de esta parte de nuestra historia. De hecho,
aún hoy seguimos escribiendo el capítulo mudéjar. Y eso lo apreciamos al hablar de las acequias en el campo o en los nombres de las calles de muchos pueblos y ciudades, como la calle de la Alberca o la plaza de la Alhóndiga. Pero lo mejor de todo, podemos caminar por la historia mudéjar siempre que queramos cuando visitamos localidades como Tarazona. Así que no perdéis la oportunidad. Nosotros os esperamos la próxima semana para dar otro paseo por la historia de Aragón.